Gracias por estar acá el día de hoy, en un día tan frío. Le quiero dar primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes, y segundo al pastor Gilberto Ávila por darme la oportunidad de confiar en que Dios me ha dado algo para compartir con ustedes, para edificarlos, para bendecirlos. Aproximadamente espero tardar 2 horas, si no tienen algún problema. No es cierto. Por ocasión del frío, voy a tratar de apresurarme un poco más para que no se mueran de frío. Y tengo un reloj interno que es el hambre, que me deja saber ya cuando pasé de tiempo. Entonces, espero no tardar. Quiero profundizarme un poco más del tema que yo he tratado de compartir con ustedes a través de estos últimos meses que el pastor Gilberto me ha permitido compartir con ustedes. Y no sé si se acuerdan que el tema de la serie se llama Encuentros con Dios. Y empezamos primero con estudiar la vida de Jacob, ¿verdad? Cómo Jacob era un fracaso en sus relaciones con su papá, con su hermano mayor, con su suegro, con sus esposas, con sus hijos. La mera neta, Jacob tenía varios problemas con sus relaciones. Y se culmina su debilidad con una lucha con el ángel del Señor. Y en esta lucha, Dios le hiere el muslo, que aquí por la pierna, y que lo hiere. Y en ese encuentro con Dios es que Dios le permite a Jacob poder reconciliarse con su hermano mayor Esaú. Y es interesante cómo ese encuentro de Jacob, ver a Dios cara a cara, lo guía a una reconciliación, más bien. Y dice Jacob: vi a Dios cara a cara y sobreviví. Y esto es una parte vital o necesario cuando alguien tiene un encuentro con Dios. Y también expandí un poco sobre la vida de Samsón, que Samsón era un vato que se fijaba mucho en lo que veía, que desafortunadamente tuvo que sufrir las consecuencias de perder los ojos, de perder su fuerza, su cabello, y ser humillado ante el pueblo filisteo. Pero al final Dios aún lo usa para empezar su juicio sobre los filisteos. Y Samsón puede, entre comillas, ver Dios cara a cara. Por eso se le considera como un hombre de la fe. No tiene así una experiencia como Jacob físicamente, pero a lo último Samsón reconoce de dónde viene su fuerza, y es que así puede empezar e iniciar el juicio sobre los filisteos. Y también exploramos un poco de cómo estos varones de la fe apuntaban al verdadero varón, quien es Cristo, el hombre perfecto. Y hoy quiero elaborar un poco más sobre la vida de Job, que también al final de su historia podemos ver un encuentro tremendo y profundo con el Creador del universo. Entonces, voy a explorar un poco sobre la idea del sufrimiento, porque esa es una gran parte de la vida y la historia de Job. Y la pregunta que todo cristiano se hace al leer ese libro: ¿por qué sufre Job? Y aún va más allá y se pregunta: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Sí? Y también si Dios es soberano sobre el mal, si tiene control sobre el mal. Y este debate se ha desarrollado a través de la historia de la humanidad. Y este debate del sufrimiento, de la existencia de un Dios bueno y de la existencia de la maldad, esto se le es conocido como teodicea. Y este debate es popular en el mundo filosófico, donde tratan de debatir que si la existencia de Dios siendo bueno, ¿cómo es que puede existir el mal? Y ahí está el famoso
discurso de que si Dios es todo bueno, no puede ser todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, no puede ser todo bueno. Y esto es central en una batalla del hombre en sí mismo, de aceptar de alguien que tiene control sobre todo el universo. Más bien, este es el centro del argumento de todo ateo que no quiere reconocer que existe un Dios. Ellos, en su pensar, se creen más moral que el Dios del universo. Trata de encajar a Dios en su propia interpretación. Y a través de la historia de la humanidad, para lidiar con este concepto de la maldad, a través de las civilizaciones de la humanidad se han desarrollado mitologías, religiones para poder explicar por qué el hombre tiene que sufrir. Y uno de esos conceptos famosos se encuentra en la cultura hindú, del karma. Si lo han escuchado, básicamente el karma significa acción. Se supone que con sus acciones, dependiendo si son buenas o malas, van a determinar su reencarnación en la próxima vida. Por ejemplo, si nace feo en este mundo y se porta bien, hay posibilidad que en la próxima vida nazca guapo. Pero es un chiste de ahí. Pero ese es el concepto básico del karma, que tus acciones determinan tu prosperidad en la próxima vida, básicamente. Y también el cristiano desarrolla ese tipo de pensar también. No lo llamamos karma, pero se le conoce como prosperidad. Si yo hago bien, Dios me va a bendecir, y si hago mal, Dios me va a castigar, maldecir. Y desafortunadamente este es el concepto que muchos tienen en el mundo cristiano, porque se nos enseña desde chicos. Pero esa es una idea errónea que vamos a poder profundizar en la vida de Job. Y es explícito y cuál es la actitud de Dios sobre este tipo de enseñanza. Y quiero comenzar con que la realidad es que Dios bendice al malo como al bueno. Y lo voy a demostrar en Mateo, en el libro de Mateo. Y quiero al final de este mensaje concluir que el libro de Job no trata de explicar la razón del sufrimiento, sino más bien nos apunta a una persona que sufrió por nosotros. Y para poder analizar el libro de Job, tenemos que entender 3 conceptos básicos que se establecen a través de la Biblia. Si no entendemos estos conceptos, hay una gran posibilidad que malinterpretemos lo que trata de explicar la vida de Job. Y el primero es preguntarnos quiénes son los hombres justos y rectos. Y quiero comenzar con Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23. Si trajo su Biblia, lean conmigo. Y así dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí la Biblia establece una realidad, que todos, no algunos, sino todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay nadie perfecto en la tierra. A través de la historia, desde el comienzo de Adán hasta hoy, no hay nadie perfecto ante los ojos de Dios. Pero ahorita voy a retroceder con eso lo que acabo de decir, porque sí hay gente perfecta ante los ojos de Dios. Pero vamos a entender eso, que vamos al libro de Job, porque Dios se refiere a Job como un hombre perfecto. Lo encontramos en Job, capítulo 1, versículo 8. Aquí Satanás se le acerca a Dios y dice, y Jehová le responde, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios llama a Job perfecto, pero no se contradice lo que dice Romanos, que dijo que no hay nadie que sea perfecto, sino que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Vamos al siguiente pasaje, Hechos capítulo 13, versículo 22. Y este es Pablo hablando de cómo Dios veía al rey David.
Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces aquí vemos un conflicto de semántica, de cómo es que hay hombres que son justos, que son rectos, perfectos ante los ojos de Dios. Y lo único que puedo decir es que Pablo lo dice de esta manera. En Romanos capítulo 4, versículo 2 al 3, donde se refiere y habla de su siervo Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces sabemos que la justicia proviene de la fe y no de las obras del hombre. Y en los ojos de Dios es que el hombre se puede justificar ante Él. Podemos entrar en el tema de dónde nace esta fe, pero no quiero profundizarme ahí porque vamos a entrar en una teología bien profunda y se va a alargar el tiempo. Y quiero seguir más adelante con el libro de Job. Para resumir, hay que entender este concepto. ¿Quién considera a Dios perfecto? No son por nuestras obras, sino por la fe. Y para aplicar a nuestras vidas es nuestra fe en Jesucristo Jesús. Es la única manera de poder ser justificados por fe y por gracia. El segundo concepto que hay que entender es que ¿de dónde viene la bendición de Dios? ¿Por qué es que Dios bendice al hombre? Y hay que entender que su bendición proviene de su misericordia y de su bondad, y no de la misericordia, no de la bondad del hombre, ni de sus obras. ¿Y cuál es el pasaje que afirma esto? Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo? Este es Jesús hablando a sus discípulos. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, Jesús, os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos la provisión y bendición de Dios hacia el hombre, que no depende de lo que hace el hombre, sino proviene de su bondad, de su propia misericordia y de su propio amor. Dios es bondadoso. Y podemos ver aún esta bondad y este amor, esta misericordia, esta gracia, aún lo podemos observar en nuestra salvación. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aún nuestra salvación es por su gracia y no por lo que hace el hombre. El primer concepto es ¿quién considera a Dios justo y perfecto? Segundo concepto es ¿por qué Dios bendice al hombre? No es por lo que hace el hombre, sino que es por su bondad. Y el último punto, antes de entrar a analizar el libro de Job, es lo que Dios piensa cuando el hombre se trata de justificar a sí mismo. Y a través de la Biblia podemos analizar esta dinámica del hombre querer justificarse. Lo puedes encontrar en las historias de Abel y Caín, que lo puedes utilizar como una alegoría explicando el antiguo y el nuevo pacto, un pacto de obras y un pacto de fe, de gracia. Pero no quiero entrar en la profundidad a eso, pero en Génesis vemos el primer ejemplo del hombre tratando de justificarse a sí mismo. ¿Y alguien puede adivinar dónde podemos encontrar esa primera ilustración? Pues Adán y Eva. Porque cuando cae el hombre, Dios se acerca al hombre y le pregunta, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo?
Y en vez de Adán de aceptar su pecado, de su fracaso, ¿qué trata de hacer? Trata de excusar su pecado. Trata de justificar la razón por qué desobedeció a Dios. Y ahí comienza la autojustificación del hombre. Y a través del Antiguo Testamento vemos que el hombre termina haciéndose ídolos. Y hay algo interesante de la idolatría, porque la idolatría es cuando el hombre forma algo de sus propias manos, es esfuerzo de sus propias manos. Y siempre el hombre, después de la caída, ha buscado de ídolos, en vez de apoyarse en el creador del universo. Y como lo dice Jeremías 2:13, este es Dios hablando de su pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí vemos una ilustración de lo que hace el hombre, tratando de esforzarse de crear cisternas por ellos mismos, en vez de depender de la gracia de Dios. Tratan de justificarse ante Dios. Otra ilustración es la Torre de Babel, cuando la humanidad se junta para alcanzar a Dios por su propio esfuerzo. Y vemos que eso no le agrada a Dios, porque los confunde con diferentes lenguas. Entonces, aquí empezamos a ver la actitud de Dios sobre el hombre, cuando trata de alcanzar a Dios por su propio esfuerzo, por la obra de sus propias manos, de su idolatría. Y también Israel. Vemos que en las batallas, en el Antiguo Testamento, trataron de amasar multitudes para pelear las batallas en vez de depender del Dios del universo que pelea sus batallas. Entonces vemos este conflicto entre Dios y el hombre queriendo hacerlo por su propio esfuerzo. Una vez un resumen más, 3 conceptos. El primero, quién Dios considera justo. Segundo es la bondad de Dios. Y el tercero es entender la autojustificación del hombre. Y estos 3 conceptos para mí es importante para poder analizar el libro de Job, que todavía tengo tiempo. Ojalá pueda ser breve y en explicar el punto del libro de Job. Y aquí vamos a empezar a analizar la dinámica de la justicia del hombre y el de Dios. Hay como una creencia de, no sé cómo decirlo, voy a crear mi propia palabra, karmático, de que proviene del karma, de nuestras acciones. Y esta es la creencia que tenían los amigos de Job. Si se acuerdan, Job, Dios le permitió a Satanás a quitarle todas sus pertenencias, a su familia, a herirlo, y lo pierde todo. Y luego vienen sus amigos y están con él en silencio, observando su dolor por 7 días. Y después de esos 7 días empiezan a criticar a Job y le empiezan a predicar a Job sobre la justicia de Dios. Y vamos a poder ver que estos hombres, Elifaz, Bildad, y se me olvida el otro nombre, su creencia de Dios era una creencia errónea, una distorsión de la imagen de Dios, de su justicia y de su gracia. Entonces, porque la pregunta es, ¿el sufrimiento por qué sucede? ¿No? Más bien, los discípulos hacen esta pregunta al ver un hombre ciego. Y esto se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esta pregunta es natural del hombre, de querer cuestionar por qué es que tal
fulano está sufriendo, porque está discapacitado. Y los judíos tenían esta idea de juicio, del pecado, de que la razón que habían ciegos, gente que tenía lepra, que era un resultado del pecado. Pero miren cómo Jesús le responde. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me imagino que los discípulos como que quedaron en shock, porque a través de toda su vida aprendieron esta filosofía karmática de mis acciones determinan si me va bien o si me va mal. Y más bien, el amigo de Job, Elifaz, demuestra este tipo de pensamiento en Job capítulo 4, 7 al 8, y le regaña a Job y dice: recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Aquí se pregunta Elifaz, ¿no? Se supone que el justo no enfrente sufrimiento. Se supone que el que sufre es por su iniquidad. Y esta es una manera simplística de observar la justicia que existe en esta vida. Pero al final del libro de Job, en el capítulo 42, versículo 7, miren cómo Dios se refiere a los amigos de Job que tenían este tipo de doctrina. Y dice: y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Es interesante, porque una y otra vez los amigos de Job lo atacaban, diciéndole que se arrepintiera de su pecado, que la razón que estaba sufriendo, pues no hay otra explicación. Cometiste algo grave, admítelo, acéptalo. Pero una y otra vez Job se defendía ante sus amigos. Y es interesante cómo Dios se ira con la actitud y las enseñanzas y las creencias de sus amigos, pero defiende a Job, como dice: no habéis hablado de mí lo correcto, lo recto, como mi siervo Job. Y para mí eso es bien asombroso, porque Job demuestra una fe bien tremenda, yo diría. Porque en Job capítulo 19, versículo 25, mira lo que profesa Job en medio de estas acusaciones. Y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y esta es una palabra bien profética, apuntando al Mesías, de que el Mesías iba a tomar forma del hombre, del polvo, hacerse un poco menos que los ángeles. Y aquí Job ya está declarando que existe un Redentor que lo defienda de las acusaciones del enemigo. Por eso, cuando Job demuestra esta fe, Dios le dice a Satanás: ¿no te has fijado en Job? Un hombre recto, perfecto, derecho, apartado del mal. Dios le dio la oportunidad a Job entender aún más de lo que el hombre tenía el concepto de Dios. Y a través de su historia podemos también encontrar unos paralelos con la vida de Jesús. Y ustedes saben que aquí, cuando estudiamos los paralelos que encontramos en el Antiguo Testamento con el ministerio de Jesús, le llamamos tipología, ¿verdad? Son sombras de algo mayor. Y esos paralelos son interesantes porque
De igual manera que Jesús fue tentado en el desierto de abandonar al Padre, Job también es tentado por su mujer a maldecir a Dios. Job, el siervo de Dios, padeció sufrimiento, lo pierde todo. Era un hombre rico, pero Dios le permite que Satanás le quite todo. De igual manera que Jesús dejó, ¿no? Lo celestial, vino a esta tierra, dejó entre comillas sus riquezas para tomar forma de hombre, para sufrir como un hombre. Otro interesante es que Job fue acusado por los suyos, por sus propios amigos. Sus amigos lo acusaban, de igual manera que Jesús fue acusado por su propio pueblo. También Job fue burlado, de igual manera que Jesús fue burlado por la condición en que quedaron. Como dice Job, dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñará poner con los perros de mi ganado. Y vemos que los soldados se burlan de Jesús por su desnudez, por su debilidad. Y para mí, la tipología o el paralelo más profundo que yo en lo personal pienso que hay en la Biblia es cómo es que Job confía en Dios hasta la muerte. Y aquí se los voy a explicar. En Job capítulo 13, versículo 15 al 16. He aquí, este es Job hablando: aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y estas palabras son bien proféticas, porque esto apuntaba al Mesías, que se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo es eso? Pues en Lucas vemos Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre hasta la muerte. En capítulo 22, versículo 42 al 44. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Este es Jesús hablando. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí es Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y también se cumple lo que dice Job, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y aquí vemos el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto, entrando en la presencia de Dios como un sacrificio perfecto, donde ningún impío podía entrar. Si se acuerdan, en el monte Sinaí, si alguien tocara ese monte era muerte. Pero el único que se podía acercar al trono sin mancha era Cristo Jesús. Entonces vemos aquí en Job se cumple sus palabras: aunque él me matare, en él confiaré. Jesús murió confiando en el Padre, en su voluntad, y él mismo fue la salvación, porque no podía entrar el impío a la presencia del Padre, pero Jesús sí. Y también Dios usa a Job para interceder por aquellos que eran, entre comillas, malvados. Cuando Dios le habla a Job, le dice: y mi siervo Job orará por vosotros. Se está refiriendo a sus amigos. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y esto es similar a lo que hizo Jesús, a interceder por su pueblo. Que en Romanos dice Pablo que Dios se refiere a Israel como
Como dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, Israel. A través de la historia de Israel, demostraban una imagen incorrecta a los gentiles y por esa razón terminaron blasfemiando contra Dios. De igual manera que los amigos de Job estaban predicando y demostraron una imagen errónea de Dios. Entonces, Job y Jesús, los dos intercedieron por un pueblo que no estaban demostrando buenas enseñanzas de Dios. Y a lo largo, todavía tiene la pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ya vimos que no es simplemente porque uno pecó, o uno es maldito, o si uno hace el bien, le sale bien en la vida. Esto es lo que quisieron predicar y enseñarle a Job los amigos. Pero Dios pelea contra esto, ¿no? Y hay una razón por el sufrimiento. El número uno es que la vida de Job apuntaba al Mesías que iba a sufrir por nosotros, de un hombre que no hizo nada mal, tomando nuestros pecados, haciéndose maldición por nosotros. Sufrió hasta la muerte. Pero hay bastantes pasajes en la Biblia que dicen por qué el sufrimiento o qué es lo que causa el sufrimiento en el creyente. Y uno de ellos es Santiago 1:3, capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También se me olvida el versículo, también creo que en Romanos, que a través de la obediencia, a través del sufrimiento, el Hijo de Dios aprendió obediencia. Y más bien hay un personaje en el libro de Job, que si se acuerdan, Dios regaña a los amigos de Job, que eran tres, Elifaz, Bildad y no me acuerdo del otro, que lo que le estaban diciendo a Job era erróneo, era malo, no era conforme a lo que Dios era. Pero hay otro personaje que le habla a Job, que se llama Eliú. No sé si ahí lo dicen en su Biblia, se me olvidó anotarlo acá. Pero se encuentra en Job, capítulo 31, versículo 14 al 19. Este es otro personaje que no es ninguno de los amigos de Job que lo estaban condenando. Creo que en inglés es Elihu, no sé cómo decirlo en español. Pero es interesante cómo Dios no reprende lo que dice este varón. Como dice, sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida que perezca a espada. Y aquí es como este personaje describe por qué es que Dios permite las aflicciones en la vida de los justos. Y a lo largo refinan el carácter de los justos. Lleva a una perfección, a moldear a los que creen en Él, moldeando su fe, fortaleciendo su fe. Y hay otros versículos que apoyan esta verdad, como en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero su prueba,
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y se refiere a la fe que es más preciosa que el oro, que Dios lo refina, que Dios usa las aflicciones para seguir moldeando esta fe, que no va en gloria en gloria. Y también hay otro verdad sobre las aflicciones en la vida de los justos. En Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y esto como que me lleva a la culminación de la vida de Job, cuando Dios por fin le responde a Job todas, ¿no?, sus quejas. Dios no le da una respuesta directa de por qué está sufriendo, sino le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? Cuando yo formé las alineaciones de las estrellas, cuando yo le dije que aquí terminará el mar, ¿dónde estabas tú? Y como que en otras palabras, Dios pone a Job en su lugar. Le da este sentir de humillación. Pero a lo largo usa eso Dios para que Job aprenda de sus estatutos, del Dios perfecto, el creador del universo. Y Pablo también escribe estas aflicciones en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hay una gloria en ser afligido, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios no usa las aflicciones en nuestras vidas para humillar, para avergonzarnos, sino lo usa para bien, porque a lo largo nos moldea más como a Cristo, como para llegar a la estatura del varón perfecto. Y con esto quiero concluir. Ya me dio hambre, ya se está terminando mi hora. Pero como empecé esta serie de explorar los encuentros del hombre, de Dios con el hombre, cómo es que Dios inicia ese encuentro, cada vez que vemos que Dios se presenta al hombre. Lo vimos esto con el ángel de Jehová cuando se encuentra con Jacob, y Dios lo encontró en medio de su angustia. Si se acuerdan, Jacob estaba afligido porque se iba a enfrentar a su hermano mayor y le entró gran temor. Y es que en medio de esta aflicción, Dios se acerca a Jacob para afirmarlo, para darle una nueva identidad en él. Ahí es cuando Dios cambia su nombre. Que has luchado con el hombre. Y se acuerdan, Jacob fracasó en todas sus relaciones, pero Dios le dio una oportunidad de reconciliarse con su hermano. Y también lo vimos con Samson. También en medio de su aflicción, Dios usa a Samson para ser de bendición a su pueblo. Y vemos que en medio de la aflicción, Job se les ha dado la oportunidad de ver Dios cara a cara. Y no me refiero necesariamente física, sino de ver, de conocer quién es Dios verdaderamente. Como les estaba explicando, los amigos de Job le estaban dando una imagen incorrecta de quién era Dios. Pero a lo largo, Dios le permite, se revela a Job. Y este es el Job capítulo 42, versículo 2 al 7, es uno de mis pasajes más favoritos. Me acuerdo cuando primera vez lo leí, me hizo llorar tanto, porque de reconocer y de poder entender quién soy yo, quién era yo, imperfecto, inmundo, un fracaso.
pero a pesar de eso, como Dios me demostró su misericordia y su gracia. Y quiero leerlo con ustedes para culminar este mensaje, esta serie. Y así dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos que este encuentro de Dios lleva al hombre al verdadero arrepentimiento. Como dice Job, me aborrezco. Como dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y sobreviví. En otras palabras, Dios tuvo misericordia de mí. Y a pesar de todos mis errores, Dios sigue siendo bondadoso. Es el concepto que exploré al principio de este mensaje. Que Dios bendice al hombre no por lo que hace ni por lo que hizo, sino porque simplemente nace de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios. Aún nuestra salvación depende completamente de la gracia de Dios y nada de lo que el hombre pueda hacer. Entonces, para mí el libro de Job es profundo porque en verdad apunta al Mesías, al Cristo, que tomó forma de hombre para sufrir todo lo que nosotros merecíamos. Y sí, hay en la vida, en nuestras vidas, pero tomen esas aflicciones como gozo, no porque nos encanta sufrir, claro que no, nadie les encanta sufrir, pero con un entendimiento que Dios va a usar esa aflicción para moldearnos, para perfeccionarnos y para más bien conocerlo a Él aún más. Yo no sé ustedes, pero para mí en lo personal, en los momentos cuando yo aprendí y conocí más de Dios, fue en los momentos más difíciles de mi vida. Es cuando pude ver cara a cara el amor y la bondad y la misericordia y la gracia de Dios, donde le pedí a Dios, ¿por qué Dios permites que pase esto? Y como Dios le respondió a Pablo, bástate mi gracia. Y es lo que Dios muchas veces nos quiere enseñar, no de darnos siempre lo que nosotros queremos, sino lo que es conforme a su voluntad. Y el mejor premio para el cristiano es conocer más de Dios. Y se empieza desde ahora y tendremos toda la eternidad de conocerlo a Él. Entonces, aquí culmina la serie de los encuentros con Dios. Y hay más ejemplos de estos encuentros en la Biblia. No exploré en la vida de David, de Moisés, que también hay esos encuentros bonitos, hermosos. Pero ojalá poder compartir con ustedes y bendecirlos, que Dios me haya usado para edificarlos a ustedes y mediten estas cosas en su propio tiempo, lean las Escrituras y hagan su propio análisis. Y quiero terminar con una oración breve, si pueden inclinar sus rostros. Padre Santo, gracias por el día de hoy, por permitir a cada uno de mis hermanos congregarse en este lugar, de usarme para compartir de tus maravillas. Y como dice el Salmo 119, la oración era: abre mis ojos y me miraré las maravillas de tu ley. Y esas maravillas se encuentran en Cristo Jesús, que son el cumplimiento de la ley. Y es por tu gracia y misericordia que podemos ver las maravillas de tu ley. Te pido que sigas moldeando a mis hermanos conforme a la imagen de tu Hijo amado, y
Una vez más te doy gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.